Hola a todos, hoy les vengo a presentar el tema de interpretación y evaluación en un modelo KDD. Los integrantes del grupo son Anderson Villar, Sebastián Esteban, Brian Sánchez, Darwin Manjarres y quien les habla, Helen Marín. Somos del grupo S7C, séptimo semestre de Tecnología en Desarrollo de Software. En el modelo Knowledge Discovery in Database, este es un proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos. Este proceso se compone de varias fases importantes que nos ayudan a convertir grandes volúmenes de datos en información útil. Bueno, entonces primero tenemos la selección de datos. Este consiste en elegir los datos relevantes para el análisis. Luego pasamos al preprocesamiento, donde limpiamos los datos eliminando valores nulos o inconsistentes. Después viene la transformación, donde convertimos los datos en un formato adecuado para el análisis para que los algoritmos puedan trabajar mejor. La siguiente fase es la minería de datos, donde aplicamos algoritmos para descubrir patrones o relaciones dentro de los datos. Y ya finalmente tenemos la fase de evaluación e interpretación, en la que analizamos los resultados obtenidos y decidimos si son útiles para nuestra toma de decisiones. En esta diapositiva vamos a hablar de la importancia de evaluar los modelos en minería de datos. La evaluación es crucial porque nos permite verificar que tan bien funciona nuestro modelo antes de aplicarlo a situaciones reales. ¿Por qué es importante evaluar los modelos? Bueno, si estos no se evalúan, los resultados que tengamos podrían ser incorrectos y asimismo generar malas decisiones. Entonces, para que esto no pase, tenemos unas métricas de evaluación. ¿Cuáles son? Precisión, recal y F1 score. Bueno, precisión se basa en que nos indica qué tan bien clasifica el modelo los datos en general. Entonces, esta se calcula dividiendo el número de predicciones correctas entre el total de predicciones. Voy a dar un ejemplo. Si un sistema de detección de fraude analiza 100 transacciones y acierta en 90, su precisión es del 90%. Si acierta en 80, pues su precisión sería del 80%. Pero, más sin embargo, la precisión por sí sola no siempre es suficiente, especialmente si los datos están desbalanceados. La siguiente es RENCAL, que también se le puede decir sensibilidad o tasa de verdaderos positivos. Esta mide cuántos de los casos positivos fueron identificados correctamente. Es importante cuando queremos minimizar los falsos negativos, por ejemplo, en un modelo que detecta enfermedades. El recal es clave porque un falso negativo significaría que un paciente enfermo no fue detectado, lo que podría ser peligroso. Por último, el F1 score es el equilibrio entre la precisión y recal. Este se usa cuando se necesita un balance entre ambas métricas. Un ejemplo sería un modelo de detección de spam. Queremos que detecte la mayor cantidad de correos de spam posible, pero sin marcar correos legítimos como spam, que sería ya alta precisión. Métodos de validación. Entonces, para asegurarnos de que nuestro modelo funciona bien con datos nuevos y no solo con los datos con los que fue entrenado, usamos métodos de validación. Los más comunes son holdout y cross validation. El holdout, que es división de datos en entrenamiento y prueba, consiste en dividir el conjunto de datos en dos partes. ¿Cuáles son? La primera son datos de entrenamiento y se usan para ajustar el modelo. Y la segunda son datos de prueba. Se usan para evaluar el modelo y ver qué tan bien generaliza a nuevos datos. Por ejemplo, si tenemos 10.000 registros de clientes de un banco, podemos usar un 80% para entrenar un modelo de predicción y morosidad y el 20% restante para probar si realmente predice bien. La siguiente, que es Cross Validation, es un modelo más preciso que divide los datos en varios grupos o faults. Se entrena el modelo con algunos grupos y se prueba con los restantes. Luego se repite varias veces y se promedia el resultado. Esto evita que la validación dependa de una única división de datos. Un ejemplo sería una empresa de seguros que usa validación cruzada para entrenar su modelo de predicción. Acá no solo los accidentes se verán con datos históricos, sino también con datos recientes de los clientes.
Un ejemplo práctico sería una plataforma de streaming donde se evalúa un modelo de recomendación usando el F1 Score. Entonces, digamos que al hacerlo, se descubre que si se utilizan los datos de visualización histórica de los usuarios, las recomendaciones podrían llegar a ser mucho más precisas, ya que se ven los gustos o hacia qué, como qué películas les podría gustar más, digamos si se inclina por las de terror, acción, etcétera. Ahora vamos a ver la fase de interpretación de los resultados, porque es que aunque un modelo pueda generar buenos resultados, si nosotros no sabemos cómo interpretarlos, estos resultados no serán útiles. Bueno, ahora veremos cómo interpretar los resultados en minería de datos, lo que nos permite tomar decisiones basadas en datos confiables. Bueno, primero tenemos la visualización de datos. Estas son gráficas que ayudan a entender los patrones ocultos en los datos. Algunas técnicas comunes son gráfico de barras, que comparan categorías, histogramas, donde muestran la distribución de los datos, mapas de calor, destacan valores importantes con colores, y gráficos de dispersión, donde identifican relaciones entre variables. Un ejemplo es cuando un banco analiza a sus clientes y usa un gráfico de barras para ver qué tipo de préstamo se solicita más. Si nota que los créditos de vivienda son los más populares en diciembre, puede lanzar promociones en esa época. Segundo, análisis de correlación. La correlación mide la relación entre dos variables. Puede tener tres posibles estados. Positivo. Si una sube, la otra también. Por ejemplo, más ingresos, mayor posibilidad de pagar un crédito. Negativa. Si una sube, la otra baja. Más deudas, menor calificación crediticia. Y sin correlación, no hay relación clara. Un ejemplo es si el banco encuentra que hay una correlación positiva entre el nivel de educación y el pago puntual de créditos. Podría ajustar sus políticas para ofrecer mejores tasas a clientes con estudios universitarios. Tercero, matriz de confusión. Ayuda a evaluar modelos de clasificación dividiendo los resultados en verdaderos positivos, aciertos en clasificación correcta; falsos positivos, casos erróneamente clasificados como positivos; verdaderos negativos, aciertos en clasificaciones negativas; o falsos negativos, casos positivos que el modelo no detectó. Un ejemplo es si un banco usa inteligencia artificial para detectar clientes con alto riesgo de impago, o sea que no van a pagar, pero el modelo genera muchos falsos negativos, significa que está aprobando créditos a personas que probablemente no paguen. Esto va a generar pérdidas al banco. Bueno, es importante evitar errores en el análisis de los datos. Hay tres posibles errores donde hay sesgos de interpretación. El primero es sesgo de confirmación, ver solo lo que queremos ver. El segundo es sesgo de selección, donde hay datos mal representados. Y sesgos algorítmicos, donde hay modelos que favorecen ciertos grupos. Un ejemplo claro sería si un banco entrena su modelo de aprobación de créditos con datos antiguos donde rechazaban más a jóvenes. La inteligencia artificial podría seguir haciéndolo injustamente. Para evitarlo, deben ajustar el modelo con datos más equilibrados y recientes. Ok, y por último tenemos los casos de éxito y errores comunes. Algunos casos de éxito están las empresas grandes como son Amazon y Netflix y muchas más empresas que utilizan acá en errores comunes tendemos a confundir la correlación con la causalidad y los datos insuficientes. Aquí tenemos un ejemplo práctico. Y por último, los retos y consideraciones éticas. En consideraciones éticas tenemos lo que ya hemos hablado antes, que es la privacidad del usuario y la manipulación errónea de la información. Y algunos sesgos podría ser la mala utilización de la información. Aquí tenemos también un último ejemplo práctico. Y eso sería todo. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Gracias.